Saludos amigos. Hace poco tiempo salió a la luz una información que menciona que en la cima de la camarilla piramidal Anunnaki que controla nuestro planeta en la sombra, se encuentra una misteriosa mujer, la cual es considerada como la persona más poderosa, peligrosa y violenta del mundo. De hecho, tiene más poder que la reina Isabel II y que cualquier presidente norteamericano. Por este motivo, puede viajar de forma regular al Kremlin, a la Casa Blanca y al Palacio de Buckingham y llegar sin previo aviso, sin necesidad de invitaciones. Ella está por encima de todos los gobiernos del mundo, ya que preside el Consejo del Gobierno Mundial, representando la máxima jerarquía de la élite oscura, por lo que no hay nadie por encima de ella. Se trata de Elizabeth Somerset Fyodoronovna Bous-Lyon Belenov, quien nació en el año 1953 en el castillo de Glamis, en Escocia, y se halla emparentada tanto con la Casa Imperial de Rusia como con la Casa de Wettin, de la que la Casa de Windsor es una rama nueva. Como descendiente que es de la reina Victoria, es no solo la prima de Isabel II, sino su prima favorita. Dentro de la jerarquía de la nobleza británica, esta aristócrata posee el rango de condesa de Banbury y Arran, título que le fue otorgado por su prima Isabel en el año 1979. Fue entonces cuando pasó a representar al Reino Unido en la Cámara Alta de la Cámara de Wettin. Desde entonces dirige con puño de hierro la Oficina de Seguridad Mundial, que es el brazo fiscal y de cumplimiento de la Cámara Alta. Aunque Elizabeth es la cabeza de una antigua dinastía que ha gobernado gran parte de Europa durante más de 1000 años, los historiadores señalan que ella no nació en el puesto más alto de una de esas antiguas dinastías europeas. De hecho, al no ser ni primogénito ni varón, a quien le corresponde el cargo que ella ostenta es a Michael, el príncipe de Sajonia-Weimar, quien es realmente el jefe de la casa de Wettin. Esto significa que tras grandes argucias y estrategias, esta persona logró situarse en una posición única, lo que le permitió asumir un liderazgo mundial que de otra manera no habría conseguido. La mayor parte de la información que tenemos sobre ella proviene de sus numerosas entrevistas y de los correos que enviaba a sus subordinados. También existen discursos y comentarios de miembros de la familia real británica. De acuerdo a esta información, se la define como una persona que constantemente muestra su voluntad de rastrear y destruir a todos aquellos que son hostiles a su agenda. Su lema favorito es: la traición es una sentencia de muerte. De hecho, es considerada la principal responsable de la mayor purga de iluminados de la época moderna, la cual fue conocida como la purga de los príncipes, porque se dio muerte a los verdaderos descendientes reales, siendo estos sustituidos por ilegítimos cuyo poder es el dinero. Con una fortuna personal que ronda los 14.000 millones de dólares, Elizabeth es una enemiga despiadada, capaz de infundir un terror frío en quienes se le oponen. Fue ella quien ordenó a Barry Soetoro que derribara al gobierno de Muammar Gaddafi y le dio las instrucciones de que se asegurara de que éste fuera asesinado en la calle como un perro. También estuvo detrás del ascenso de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética y de la caída final del Partido Comunista Soviético, algo que convenía a los planes de la élite oscura. Vladimir Putin dijo que solo teme tres cosas en este mundo: a Lady Belenov, la enfermedad y la muerte, en este orden. Él se refirió a Elizabeth asegurando que es la mujer más aterradora que ha conocido nunca. Como heredera que es del gran imperio de Tartaria y de la línea de sangre que usurpó el lugar de los legítimos herederos al trono, ella es la propietaria registrada del nombre de dominio de Bohemian Grove. Es en ese lugar donde se llevan a cabo rituales satánicos al símbolo del búho que representa al antiguo imperio de Tartaria. Y siguiendo sus pasos, su hija Karina Belenov dirige un restaurante caníbal en Los Ángeles. Este pacto con el diablo y sus rituales son los que otorgan a Elizabeth poderes especiales, como el de los reptiles, que es el poder de hipnotizar y de manipular a los demás. La sobrina del expresidente Jimmy Carter dice que Elizabeth es una fuerza de la naturaleza, porque te mira y su mirada hipnotiza. Sientes que puede ver tu alma y sentir como si tuviera tu corazón en sus manos. Añadió que si alguien planifica algo en su contra, entra en su interior y destruye directamente su alma. No es casual que sus hazañas como bruja malvada se asemejen a las de Gregory Rasputin, porque ella es su tataranieta.
También lo es de la princesa Elizabeth de Hesse, gran duquesa de Rusia, quien era nieta de la reina Victoria y hermana de Alexandra, la zarina rusa. Se dice que Elizabeth de Hesse fue seducida o tal vez agredida sexualmente por Rasputín cuando el brujo acudía como visitante frecuente a la corte rusa. Conocido como el monje loco de Moscú, Rasputín tenía poderes mentales con los que conseguía manipular la voluntad de las personas. Fue así como se hizo con un séquito de mujeres que incluía a la esposa del zar. En la sociedad europea de la época se rumoreaba que había seducido no solo a la zarina, sino a sus hijas, las 4 grandes duquesas. De hecho, él divulgó unas cartas ardientes escritas a la zarina, las cuales tuvieron una amplia difusión. Y también circularon unos dibujos pornográficos que le mostraban teniendo relaciones tanto con la zarina como con sus hijas. Aunque el zar Nicolás le ordenó que abandonara San Petersburgo, la relación de la familia imperial con Rasputín continuó hasta su asesinato en el año 1916. Grande fue la peripecia que le condujo hasta la muerte, puesto que ni las balas podían con él, muriendo ahogado en un río helado. 7 años antes de su muerte, Elizabeth de Hesse, ya embarazada, abrió el convento de los santos Marta y María, convirtiéndose en la abadesa. Algunas cartas y telegramas escritos por miembros de la corte rusa hacen alusión al nacimiento de una hija sin nombre, nacida en el convento y cuyo padre fue Rasputín. De ella desciende quien al día de hoy dirige el Consejo del Gobierno Mundial, cuyas raíces provienen del Gran Ducado de Hesse en Alemania y en concreto de la familia Battenberg, apellido que se transformó en Mountbatten tras la Segunda Guerra Mundial. A este linaje pertenece el príncipe Felipe, consorte de la reina Isabel e hijo de Alicia de Mountbatten. Por este motivo, antes de Elizabeth, quien detentaba la presidencia del gobierno mundial era el viejo Mountbatten, quien fue el encargado de la formación del príncipe Felipe y durante años el consejero de la reina Isabel, convirtiéndose también en el mentor de su heredero, el príncipe Carlos. El 27 de agosto de 1979, cuando el viejo Mountbatten se encontraba en su barco, un miembro del grupo terrorista IRA hizo estallar por control remoto una bomba con 23 kilos de explosivos, lo cual le condujo a la muerte. Entonces la reina Isabel proclamó a Elizabeth como su sucesora, aunque ésta no tenga legitimidad para ocupar ese puesto. Jacob Rothschild, su mejor aliado, dijo que el viejo Mountbatten fue el antiguo líder mundial y que la condesa tomó su puesto. Aseguró que según llegó al poder, llevó a cabo una reforma en el concilio, pero que unos pocos colegas del antiguo concilio se habían puesto en su contra e incluso habían hecho planes para asesinarla. Según relata Jacob, se trató de un acto estúpido, porque ella siempre está por delante de los que planifican en su contra. De hecho, ya sabía que esto iba a pasar, por lo que los 18 delegados del Gran Consejo Mundial que no estaban de acuerdo con ella, todos ellos murieron. Tal es su maldad que en una entrevista que concedió en la década de los 70, Elizabeth confirmó que es mucho peor que una bruja y que a veces come a las brujas durante su almuerzo. Por todo esto, el castillo donde nació y vivió fue conocido como el Castillo de la Bruja de Glamis. Desde mediados del siglo XIX, el castillo de Glamis fue el hogar de un enigma que involucraba una habitación oculta, un pasaje secreto en donde se llevaban a cabo iniciaciones solemnes y grandes escándalos. La ubicación de esta habitación era tan solo conocida por el conde, su asistente y su heredero, quien era el abuelo de Isabel II. De hecho, fue en ese castillo donde nació la llamada Reina Madre. Pues bien, en esa habitación se ocultaba un cautivo desconocido, un prisionero que había estado retenido allí toda su vida. Los informes que lo mencionan se remontan al año 1840. Fueron varios los invitados al castillo que intentaron indagar el secreto de los condes, y algunos de ellos lo consiguieron. Una historia de 1865 menciona que un trabajador del castillo encontró inesperadamente una puerta que se abría a lo largo del pasillo, viendo algo extraño al otro extremo del mismo. Cuando informó del hecho, fue obligado a emigrar a Australia. El New York Sun informó en 1904 que un joven médico que se hospedaba en el castillo descubrió, al regresar a su dormitorio, que la alfombra había sido levantada y trasladada, lo que había dejado al descubierto una trampilla. Cuando la abrió pudo ver un pasillo que terminaba en un muro de cemento. A la mañana siguiente le pagaron sus servicios y tuvo que abandonar el castillo.
Esto es así porque quien se encontraba en ese lugar concreto era nada más y nada menos que el heredero legal, el verdadero conde. Un corresponsal de la revista Notes and Queries escribió en 1908 que en esta cámara secreta se hallaba confinado el legítimo heredero del título y la propiedad. Se especula que debía ser el primogénito del 11º conde o heredero del hijo de ese conde, Lord Glamis. La nobleza escocesa recoge que después de que Lord Glamis se casara con Charlotte Grimsted en 1820, su primer hijo fue un hijo nacido muerto el día 21 de octubre de 1821. Algo que confirma esta teoría es que cuando el prisionero murió, el escándalo terminó y poco después el New York Tribune informó que el castillo de Glamis estaba en alquiler. Los relatos sugieren que una muerte tuvo lugar en el año 1904. El New York Times publicó una historia en la que sugería que el misterio se había resuelto en parte y que en la habitación había una persona que había muerto hacía 1 o 2 semanas a una edad muy avanzada. Como es en este tétrico lugar donde Elizabeth fue formada, no es extraño que desde pequeña fuera conocida por asustar a los miembros de su familia y a los invitados con mensajes de parientes que habían fallecido hacía mucho tiempo en ese lugar. Solía referirse a ellos por los apodos que usaban cuando estaban vivos, unos apodos que tan solo conocían sus más allegados. Cuando tenía 8 años, se unió a un juego de cartas con adultos y ganó todas las partidas, justificando su destreza al argumentar que desde que tenía 3 años había aprendido a jugar con el birdie en una habitación oculta que se hallaba situada dentro del castillo. Dijo que el birdie podía vencer al diablo con las cartas y que a veces también ella podía conseguirlo. Su relación con el diablo es tan estrecha que ella misma afirma haberle conocido en el castillo cuando era niña. En fin, amigos, esta es la historia de quien es considerada como la reina suprema de este mundo, pero que más bien es un reptil inmundo. Un reptil cuyo poder, al igual que el del demonio, está tocando a su fin. Hasta pronto, hasta mi próximo vídeo.